Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera sesión del año de la Sociedad Médica. En esta ocasión nos da gusto poder presentar un tema que no es de las farmacéuticas, sino un tema tecnológico. Y tenemos aquí en el hospital la tecnología de PET con resonancia magnética que tiene aplicaciones oncológicas y neurológicas y en algunas otras áreas que no teníamos antes, una tecnología de punta, y me pareció, o no, nos parece importante que conozcamos cómo utilizar esta herramienta. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Jorge Schach, que es el jefe del Centro de Imagen Molecular, y a su equipo. Doctor, le cedo la palabra. Gracias. Pues con la plática del día de hoy, la idea es que ustedes se lleven el conocimiento básico de lo que estamos haciendo actualmente en el Centro de Imagen Molecular de este hospital. La plática se va a dividir en una introducción que corre a mi cargo, las aplicaciones no oncológicas de este estudio a cargo del doctor Bello y las aplicaciones oncológicas a cargo de la doctora Sánchez. Estas son unas instalaciones que tiene el hospital desde hace año y medio. En la torre clínica estamos ubicados al fondo de la torre clínica. Algo nuevo que antes no había, antes existía un servicio de medicina nuclear en el primer piso, no tenía cuartos en donde dejar al paciente inyectado y que no anduviera por los pasillos, radiando al público en general, ¿no? Entonces ya contamos con 5 cuartos de inyección en donde el paciente está aislado, concentrando el radiofármaco. Son estos cubículos en donde también tenemos un sistema de transferencia de las unidosis radioactivas. Entonces ya no hay que andar por los pasillos con el material radioactivo, sino ya del cuarto caliente se pasa esta unidosis. Aquí está la jeringa radioactiva con el radiofármaco y se inyecta al paciente que está en este reposet. Y tenemos unos baños exclusivos para el paciente. Entonces, la cuestión de seguridad radiológica está mucho mejor actualmente que como se hacía antes. Tenemos personal de enfermería, que antes no contábamos con ello, que nos ayuda a todas las atenciones y a todos los requisitos que por certificación y por calidad tenemos que hacer en la recepción de pacientes, en la transferencia, evaluación de caídas, tantas cosas que por calidad actualmente se tienen que hacer, que es muy valiosa la labor que hace el personal de enfermería. Tenemos a los pacientes videovigilados. Este es el cuarto caliente, que habitualmente los cuartos calientes son feos, viejos, con tabiques de plomo, nada estéticos, y afortunadamente el diseño de este cuarto caliente de este hospital está muy bonito, ¿no? Todos los que nos visitan nos dicen, ni parece un cuarto caliente porque estos son bloques de plomo que aquí está oculto y se ve estéticamente muy bien. Tenemos los equipos para medir el material radioactivo, tenemos 2, uno de cada lado, el contador Geiger-Müller, una mampara de plomo y todo lo que por norma oficial se necesita tener en un hospital de este nivel. Tenemos también un equipo de medicina nuclear convencional, que es donde se hacen las gamografías y el SPECT-CT, perdón, que es este aquí, con un paisaje muy ameno para los pacientes que llegan nerviosos, que vienen a medicina nuclear y piensan que tenemos ahí la bomba atómica o que no saben qué les vamos a hacer, entonces les ayuda a relajarse. Y antes, y en muchos lados se siguen haciendo estudios de medicina nuclear convencional de forma planar, ¿no? Esta imagen solo tiene alto y ancho por delante y por detrás. Y eso se sigue haciendo. Sin embargo, con la tecnología que tenemos aquí, ya estamos haciendo esta calidad de imagen. No es una imagen no planar, sino tridimensional,
que es el paciente en tercera dimensión, al cual lo podemos rebanar en distintos cortes, y además tenemos la información morfológica de la tomografía computada. Entonces podemos decir con certeza, es una metástasis, es una lesión lítica, blástica, es una solución de continuidad, es un osteofito, entonces morfológicamente, y el reporte tiene mayor certeza diagnóstica. También esta es una imagen de un ganglio centinela, que aquí contorneamos los bordes del paciente, entonces se ve y se entiende que esta es la cabeza, pero pues son ahí dos puntitos flotando en la nada, que pues así se hacía antes. Y actualmente con la tecnología SPECT-CT podemos decir que este ganglio que se ve aquí morfológicamente es el ganglio centinela, y podemos hacer reconstrucciones de este tipo, de este paciente que tenía un melanoma nasal, y podemos localizar exactamente a dónde corrió y cuál es el ganglio centinela de este melanoma. O esta imagen, que es una patología que aquí se ve mucho, que es el hiperparatiroidismo. Entonces nos mandan el estudio para localizar el adenoma, en cuál glándula está, y los protocolos habituales son hacer imágenes planas. Sin embargo, con las reconstrucciones que hacemos, podemos localizar morfológicamente con certeza en dónde está el adenoma. Sin embargo, el tema de esta charla es este nuevo equipo, que es el PET con una resonancia magnética de 3 Tesla, que nos podemos sentir orgullosos que somos el único hospital del país que tiene esta tecnología. Y consiste en hacer la adquisición al mismo tiempo del PET y de la resonancia. Por ejemplo, el PET-CT hace el barrido primero de la tomografía y después empieza a hacer el barrido del PET-CT, del PET. Entonces, esta es una adquisición simultánea. Este es el equipo que está aquí en el hospital. Tiene esta ambientación a color, que podemos cambiarla de tonalidad. Y solo para darnos un contexto de qué tan exclusivo es esta tecnología, les voy a enseñar un mapa del PET-CT. Este es un mapa en el continente europeo de cuántos PET-CTs hay. Si ven, casi todos los países tienen múltiples equipos de PET-CT instalados. En el país de México hay alrededor de 60 PET-CTs instalados y funcionando. Y comparando con cuántos equipos de PET resonancia hay, si ven, son más exclusivos, no todos tienen. Muchos países tienen uno, unos cuantos tienen 2 equipos en el país, y solo 2 ciudades tienen 3 equipos de PET resonancia. Este es un mapa global. Vemos que muchos países siguen sin tener esta tecnología. En México hay 2 equipos y más o menos es una relación de 15 PET-CTs por un PET resonancia. Entonces es una proporción muy desigual. Y esto es porque es una tecnología costosa, que es difícil su instalación, su manejo, su operación, su mantenimiento. Entonces no es como un equipo tan rentable que se pague rápido y que sea redituable, ¿no? Entonces es una tecnología muy exclusiva. Este es el equipo, que se pueden hacer estudios de cuerpo completo. Esa es una ventaja de los estudios de medicina nuclear, que no es solo una región, ¿no? Es el cuerpo completo, y al mismo tiempo se va haciendo la adquisición del PET con la resonancia y se hacen las fusiones de la información morfológica de la resonancia con la información funcional del PET. ¿Qué ventajas tiene? O a lo mejor se preguntan, aquí tenemos un PET-CT, ¿para qué voy a pedir PET resonancia? Si ya tenemos el PET-CT que llevamos décadas haciéndolo y pidiéndolo. Está la información metabólica, y con las distintas secuencias de la resonancia podemos ver distintas cosas.
a diferencia de la tomografía, que solo pues, es simple y contrastada, ¿no? Entonces, dependiendo de las secuencias que se hagan, obtenemos información que enriquece el diagnóstico del paciente. En un comparativo de PET-CT con PET-resonancia, el PET-resonancia ve un porcentaje de 40% de hallazgos adicionales comparado con el PET-CT, ¿no? 40% pues es algo considerable y eso impacta en un 18% en el cambio del manejo clínico, ¿no? Entonces, 18% también no es nada despreciable ese porcentaje en que nos va a afectar la conducta terapéutica. Algo muy importante que habitualmente no pensamos en eso es que la resonancia no emite radiación. Entonces, si hacemos PET resonancia, estamos radiando 80% menos al paciente. ¿Quién se ve beneficiado? Los niños, mujeres jóvenes, que ya se sabe que la radiación puede dar mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces, si tienen un adolescente, una mujer joven, hacer PET resonancia, le estamos cuidando a no desarrollar en años más adelante posiblemente un cáncer de mama. O hay niños que necesitan estudios de seguimiento, entonces radiarlo menos es mejor. ¿Y cuándo pedir en este hospital? ¿Cuándo pido PET-CT y cuándo pido PET-MR? La respuesta es muy sencilla, cuando la resonancia sea mejor que la tomografía. ¿Sí? Si es un tumor o una región donde se ve mejor por resonancia, pues pido PET resonancia, y si es un tumor o una región que se ve mejor por tomografía, pido PET-CT. Esta fue la adquisición del primer estudio de PET resonancia que se hizo en este hospital. Participó un gran número de técnicos, de personas de Siemens, de aplicaciones, de médicos, y aquí están todos muy atentos y emocionados de hacer ese primer estudio de PET resonancia en el hospital. Vamos a cumplir casi un año. Ya fue un año de que se hizo el primer estudio de PET resonancia. Este es un paciente con un radiofármaco que es PSMA, que se usa para cáncer de próstata, y fue el primer paciente que hicimos en este equipo. Este es el paciente y parte del personal que participó en hacer posible la adquisición de este primer estudio. Y en el servicio no solo tenemos máquinas de alta tecnología, sino algo importante es que también tenemos software. Este software que se llama MIM Software, tiene FDA, entonces es un software reconocido en Estados Unidos, que por cierto la compañía General Electric acaba de comprar a MIM Software, tan importante. Todos los equipos de PET de esta marca, General Electric, ya van a tener en automático este software. ¿Y de qué nos sirve? Que por medio de inteligencia artificial nos puede cuantificar el volumen tumoral de ciertas patologías. Los que pidan PET normalmente están acostumbrados a que les demos el valor del submax, ¿no? Y con el valor del submax decimos tiene enfermedad estable, tiene respuesta parcial. Sin embargo, vean este ejemplo. Es muy evidente que este estudio basal tiene mayor enfermedad, mayor carga tumoral comparado con este. Si solo nos vamos a la unidad del submax, tiene exactamente lo mismo. Bajó 0.5%. O sea, si solo leemos y vemos y reportamos el submax, este paciente se queda con enfermedad estable. Sin embargo, es muy evidente que tiene una respuesta parcial, ¿sí? Y eso lo determinamos y ya lo estamos usando aquí, y todos los ángeles del país lo tienen, este software. Estamos determinando el TTB,
o es la carga tumoral del paciente, ¿no? Entonces tenemos un volumen de 2.355 que disminuyó 87%, ¿no? Entonces no solo damos la unidad de SUL, sino decimos este paciente, su tumor disminuyó 87% la carga tumoral. Ok, también hemos evolucionado en algo que antes el hospital o el servicio de medicina nuclear de este hospital no tenía, que es en la parte terapéutica de la medicina nuclear, ¿no? Todos conocen que hacemos diagnóstico, estudios de diagnóstico. Sin embargo, en años recientes está muy en boga en el mundo que las aplicaciones terapéuticas de la medicina nuclear. A lo mejor todos han oído del yodo radioactivo, ¿no? El yodo radioactivo que nació en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahí se había quedado como la aplicación terapéutica de la medicina nuclear. Sin embargo, en los últimos años ha obtenido mucha fuerza la parte terapéutica, y lo que hacemos es un estudio de medicina nuclear y vemos si el paciente tiene el receptor de X tumor, y si ya lo vi en un PET o en un estudio de centellografía que tiene receptor, le puedo dar el tratamiento que se va a ese receptor. Entonces el concepto es, estoy viendo lo que voy a tratar y voy a tratar lo que estoy viendo. No son como palos a ciegas, sino ya tengo la certeza de que la radiación se va a depositar en esas lesiones que ya detecté con un PET habitualmente. Entonces este es el nuevo concepto que une las dos modalidades de diagnóstico y de tratamiento en una sola. Entonces, si voy a hacer diagnóstico, tengo distintos tipos de radiación con distintos isótopos para hacer diagnóstico, y si voy a dar tratamiento, habitualmente se utiliza la radiación alfa y la radiación beta, ¿no? Y la radiación gamma es para hacer el diagnóstico, que dependiendo de la molécula que le una a este isótopo, se va a depositar en algún receptor de la célula, se va a internalizar y va a radiar a la célula. Entonces, hay artículos muy bonitos como este que está aquí, la medicina nuclear en el diagnóstico, que es de esto que estamos hablando, y en la época de la medicina o de la oncología de precisión, ¿no? Entonces, cada vez se hace medicina personalizada, no son recetas de cocina, sino se hace medicina personalizada dependiendo de las características del paciente. Y muy importante también tener en cuenta que cada vez tiene mayor utilidad hacer estudios duales, ¿sí? Entonces, porque con estudios duales puedo ver cómo es el comportamiento celular del tumor, que esa célula maligna no se comporta igual hoy que en 5 años. Entonces podemos ver, por ejemplo, este cáncer de tiroides, bien diferenciado, un papilar o un folicular, va a captar yodo radioactivo, y si está bien diferenciado no capta FDG. Sin embargo, si ese tumor se empieza a desdiferenciar, deja de captar yodo y va a captar FDG. A veces pueden decir, es que tiene la tiroglobulina alta y el yodo, el rastreo con yodo salió negativo. Hay que pensar, tener en mente que a lo mejor ya se desdiferenció y necesitamos hacer un PET con FDG. Lo mismo pasa en el tumor no endocrino. Inicialmente come ese tumor receptor de somatostatina, un análogo de la somatostatina, y el FDG sale negativo. Si se va desdiferenciando, deja de comer el receptor de somatostatina y empieza a comer o a captar FDG. Eso quiere decir que tiene desdiferenciación y por lo tanto mayor agresividad y por lo tanto peor pronóstico ese paciente. Muy importante y un diagnóstico que hay mucho en México y en el mundo, el cáncer de próstata. Ya tenemos una sustancia muy buena que es el PSMA,
que si está bien diferenciado, el PSMA va a estar positivo y el FDG negativo, pero pensar que también ese tumor se va a desdiferenciar y vean cómo el FDG puede ser más positivo que el PSMA. Entonces, en resumen de esta imagen, es que si un tumor empieza a consumir glucosa, tiene mayor agresividad, ¿no? Un KI 67 mayor y por lo tanto peor pronóstico. Y aquí vemos la parte terapéutica de la medicina nuclear. Hay una sustancia que es el lutecio 177, un tumor neuroendocrino metastásico a hígado, confirmado con la resonancia, y conforme va recibiendo los ciclos de lutecio, va disminuyendo el tumor en esas metástasis hepáticas, ¿no? Tanto funcionalmente como morfológicamente existe una respuesta parcial. Esto es un ejemplo de cáncer de próstata. Vean, más de 200 de AP, metastásico, el lecho, ganglios, hueso, de pies a cabeza. Esta es una sustancia distinta que ya tenemos la licencia y en junio empezamos un protocolo de investigación con el actinio 225 y vean, después del tercer ciclo el AP bajó a 10, de 250 a 10 y vean, después de uno más de consolidación, un AP de 0.75, ¿no? Entonces son radiaciones dirigidas al tumor que tienen pocos efectos adversos y que en pacientes bien seleccionados tiene muy buena respuesta. En julio del 2024 se aplicó por primera vez en este hospital una dosis de lutecio 177. Es un paciente que viene de Nicaragua a cargo del doctor Omar Coronel y el equipo de medicina nuclear. Y no nos hemos quedado ahí, sino gracias a las instalaciones, a la tecnología, al software, al personal, hemos gestionado y hemos obtenido certificaciones internacionales que nos acreditan como un centro diagnóstico de excelencia, como esta de la Asociación Europea o esta de la ICPO, que es una fundación internacional de medicina nuclear que nos acredita como centro de diagnóstico de excelencia. A continuación, el doctor Bello va a seguir con las indicaciones no oncológicas del PET resonancia. Muy bien. Me parece que uno de los principales retos que tiene la especialidad como tal de medicina nuclear es poder abrirse camino en general entre la comunidad médica. Es un camino ya muy bien trazado en general hacia el aspecto oncológico. Sin embargo, las aplicaciones no oncológicas casi siempre se dejan de lado o son poco conocidas. Sobre todo me gustaría comenzar con esta parte de neuroimagen en la cual pues el PET tiene mucha relevancia clínica, que cada vez al parecer va a seguir evolucionando y va a adquirir más, va a romper más brechas y adquirir más destrezas para poder diagnosticar más patologías, pero de momento estamos limitados a ciertas patologías como lo son especialmente las demencias, en concreto Alzheimer es de las más estudiadas. En el caso de epilepsia, para poder identificar correctamente focos epileptógenos. Y también en los trastornos del movimiento, tanto en Parkinson, enfermedad de Parkinson, como en parkinsonismos atípicos. Comenzando con esta parte de las demencias en concreto, me gustaría hablar ya del FDG, del estudio que más se pide hoy por hoy, me parece ser en medicina nuclear. El FDG lo entendemos mucho hacia su aspecto imagenológico, pero me gustaría recordarles que es un medicamento que se ingresa vía endovenosa hacia los pacientes y el cual pues tiene una función sistémica. Este FDG pues cada vez tiene más una función ya como un biomarcador, tanto pronóstico en las cuestiones oncológicas y pues claro, en la cuestión neurológica pues tiene un papel cada vez más importante hacia el diagnóstico.
El FDG pues permite identificar estos trastornos neurodegenerativos en una etapa un poco más temprana que otras modalidades de imagen como la resonancia por sí sola. Y pues el FDG básicamente es que tiene la función de internalizarse en las células de los pacientes a través de los receptores GLUT. Esos receptores GLUT que todos conocemos y que pues básicamente estamos estimulando en este momento, endocitando glucosa hacia todas nuestras células. Y pues que a diferencia de la glucosa, no va a continuar su metabolismo hacia la glucólisis como tal, pero sí se va a internalizar de manera irreversible. Y siempre ser claros, finalmente es que ni las pruebas neuropsicológicas ni las neuroimágenes hasta el momento han funcionado para hacer un diagnóstico definitivo hacia este tipo de patologías. Entonces, para el momento en que un paciente inicia ciertos síntomas de las patologías, pues estas ya son en un entorno hacia leves, moderadas e inclusive severas. Por medio de patología, antes de que estas inicien, se pueden llegar a encontrar algunas alteraciones histológicas e histopatológicas, pero el problema es cuando nos quedamos como en ese punto intermedio, ¿no? El gran problema clínico neurológico casi siempre es el deterioro cognitivo leve, que pues no se puede caracterizar como una demencia. Quizás sea un paciente que ya tiene un factor de riesgo, un antecedente heredofamiliar hacia ciertos tipos de demencias, pero pues no se tiene ninguna otra prueba en la cual se puede objetivizar el padecimiento. Este caso es muy llamativo, bonito, en el sentido clínico académico, aunque no tanto para el paciente. Es una paciente femenina de 75 años a la que ya le estábamos dando seguimiento por cáncer de mama. Es una paciente que, al igual que muchos años anteriores, había acudido a hacerse un PET, pero pues en esta ocasión llega ya con un acompañante que básicamente es quien habla por ella. Ella ya no es ya no es autónoma, ya no recuerda muchas cosas de su padecimiento, no recuerda si fue quimio, si fue radio, y pues decidimos hacer una imagen extra, pues para intentar ayudar un poco más al diagnóstico. Y solamente como aclaración, en la imagen oncológica, si bien abarcamos el cerebro, el no ser una imagen dedicada hacia el encéfalo, pues no nos permite buscar estos patrones de hipometabolismo que estamos intentando indagar para buscar demencias. Entonces, a ella se lo regalamos en una modalidad específica con resonancia magnética, en la cual pues básicamente lo que terminamos observando son muchas zonas de hipometabolismo, sobre todo hacia la corteza parietal y occipital, hacia el hipometabolismo en la precuña y en la cuña, sin embargo con el metabolismo occipital preservado. Eso digo, nada más para que lo vayamos ubicando, es un patrón muy específico de enfermedad de Alzheimer, que de nuevo, en este caso fue una serendipia, pero pues que finalmente tuvo un impacto clínico útil. A diferencia del PET oncológico, en donde francamente es fácil ver lo que está dañado y lo que no, en el cerebro puede serse un poco más complejo. Yo sé que cuando podemos ver esta imagen decimos, bueno, es que ahí yo veo que tiene colores como cualquier PET, pero quizás sea más la destreza, ya por la experiencia que ubicamos esas zonas de hipometabolismo, pero también tenemos una manera de cuantificarlo. Con respecto a esa parte del software que nos comentaba el doctor Schalk, el software cada vez se está volviendo más importante a la hora de emitir diagnósticos en imagen, y claro que la neuroimagen no es la excepción. Se intenta a través de ciertos softwares generar algo que se llama mapeo estadístico multiparamétrico, en la cual la corteza cerebral de un paciente se intenta comparar con un grupo de pacientes normales de su mismo grupo de edad. Se hace una transformación estereotásica a través de generar voxeles de las diferentes regiones, y pues nos genera una imagen en la cual nos arroja, por así llamarlo, más evidentes aquellos defectos del metabolismo. De nuevo, esta es la misma paciente que veíamos con cáncer de mama y con enfermedad de Alzheimer, donde nos permite ver en desviaciones estándar más significativas los sitios de menor captación del metabolismo, como lo es hacia las zonas frontales, y en este caso hacia la corteza parietal, y respetando la corteza sensorimotora. De nuevo, un patrón muy característico de Alzheimer. Bueno, no es el único caso el Alzheimer. Por fines prácticos nos vamos a detener en este, que es el más estudiado y el más validado en muchos lados, pero tenemos varios patrones para demencia por cuerpos de Lewy,
demencia frontotemporal, degeneración corticobasal. Entonces son muchas patologías que hoy por hoy ya se les está buscando un patrón metabólico por FDG que pues está resultando bastante útil, y poder correlacionarlo con la imagen de resonancia magnética, que pues claro, no hay mejor para ver la cuestión de neuroimagen, pues es lo mejor. Con respecto a los trastornos del movimiento, también se ha avanzado mucho, entonces para poder diferenciar estos espectros entre enfermedad de Parkinson y parkinsonismos atípicos, que en general pues es la principal razón por la cual hoy por hoy se envían, y diferenciar de una verdadera enfermedad de Parkinson de otros parkinsonismos, pero aclarar que también podemos hacer diferenciación entre estos tipos de parkinsonismos atípicos. Si bien tenemos un patrón para enfermedad de Parkinson, también tenemos patrones metabólicos corticales y también por captación de fluordopa para este tipo de cuestiones. Y claro, si es que no lo encontráramos, casi siempre la conducta sería volver a buscar o indagar más en pensar que ese parkinsonismo sería secundario, pensar en que fuera alguna encefalopatía traumática crónica, en alguna patología vascular, infecciones o fármacos y toxinas, que ahorita vamos por algunos ejemplos. La clínica de los pacientes, si bien es muy clara sobre todos estos parkinsonismos atípicos, todos comparten este rigor de que la mayoría son trastornos del movimiento que no están respondiendo de manera adecuada al tratamiento típico para Parkinson, que pues bien lo puede ser la levodopa o demás medicamentos, ¿no? Y en general inclusive también hay enfermedad de Parkinson que no es respondedor a levodopa, que bueno, también es válido intentar indagarlo. Uno de estos fármacos que también yo creo que no se piden tanto o no se piensan tanto en ellos porque no son tan conocidos es la fluorodopa, un pequeño caballo de batalla que tenemos para sacar dudas de estos trastornos de movimiento, el cual básicamente funciona como la dopa que ya recordamos para esta neurotransmisión. Básicamente es que se endocita en la membrana neuronal presináptica y esta pues básicamente nos habla de la integridad que existe de la misma. He ahí el punto de diferenciar entre Parkinson y parkinsonismos atípicos. Y digo, nada más como bosquejo rápido, aquí hay algunas de las pequeñas diferencias que hay entre los estudios con FDG y con DOPA. Los estudios con DOPA básicamente se centran en evaluar los ganglios de la base. Sin en cambio, con el FDG podemos ver tanto los ganglios de la base como patrones corticales, como en los casos de demencia. No vamos a indagar exactamente en cada uno de ellos, pero básicamente es que una membrana presináptica en los ganglios de la base integra con alteraciones del metabolismo cortical o metabolismo de los ganglios de la base, pues es un diagnóstico típico para enfermedad de Parkinson, más todos los demás patrones que tenemos para estas otras patologías. Son dos pacientes ejemplo, casos muy interesantes, muy bonitos. Me gustaría sobre todo, antes de empezar a hablar de la característica clínica de cada uno de ellos, ver la gran diferencia que existe entre estos ganglios de la base, que de nuevo, por resonancia magnética, no tienen alteraciones morfológicas ninguno de los dos. En el caso de la derecha es un hombre de 88 años que ya tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que tiene tratamiento con levodopa, sin embargo, empeora con la levodopa. Lo que vemos en la imagen son unos ganglios de la base bastante bonitos, pese a su edad. Esto, bueno, lo explicamos más como un pequeño conejo. El cuerpo del conejo está íntegro y las orejas también, que las orejas son los caudados y el cuerpo son los putámenes. Este otro es un ejemplo de una mujer de 66 años que aún no tiene un diagnóstico fijo, tiene un trastorno del movimiento que aún se está estudiando, aún sin tratamiento, pero sobre todo lo que vemos es que tiene una disminución severa de la captación de fluorodopa hacia el tercio medio y distal y posterior de los putámenes. Sin embargo, con los caudados un tanto respetados, pero también alterados. Yéndonos hacia estos cortes axiales, se ve un poco más evidente cómo es que se dan las alteraciones en la captación del fármaco, pero sin alteraciones morfológicas en ninguno de los dos. Morfológicamente esos putámenes y caudados se ve bien y es un hallazgo funcional que no podemos ver de ninguna otra manera, o sea, es un diagnóstico in vivo. Y alguien me dirá, bueno, si solamente es un hallazgo funcional, ¿de qué puede servir una resonancia magnética en este caso? Y bueno, la respuesta es que básicamente en PET-CT solemos asumir un poco cómo es que se verían esos ganglios de la base, sin embargo no se pueden caracterizar correctamente. Quizás hay alguna alteración vascular
o algún infarto previo o alguna cuestión morfológica que pueda explicar la disminución de captación. Por eso es tan importante hacerlo en modalidad de resonancia magnética específicamente. Y ya por otra parte también tenemos los hallazgos propios de la resonancia magnética que pueden ayudar a los diagnósticos o descartarlos, como por ejemplo el famoso signo de la golondrina, que básicamente es la pérdida de una zona neuronal que se conoce como el nigrosoma 1, el cual pues obviamente va a aportar mayor sensibilidad y especificidad a estos diagnósticos. Con mucha morbilidad y con una incidencia cada vez más elevada en el mundo en general. Y pues en concreto es que el problema como tal son aquellos casos de epilepsia de difícil control, el cual pues suele rondar entre a un cuarto a un tercio de todos los pacientes. Todos estos casos de epilepsias de difícil control pues en general representan un reto en el tratamiento que pues finalmente a muchos de ellos se les puede ofrecer un tratamiento quirúrgico. Esta opción del tratamiento quirúrgico, bueno, pese a todas las vicisitudes que tiene, pues parece tener muy buena, puede ofrecer muy buena esperanza hacia estos pacientes que pues no han podido tener este control ni parcial ni total. Y pues aquí les presento algunos casos relevantes. Esta es una niña de 6 años, tiene epilepsia desde los 2, una epilepsia focal hacia miembros superiores, en la cual pues básicamente ya está tratada con algunos anticomiciales que en este momento en concreto no tengo. Pero bueno, lo que observamos de inicio son algunas alteraciones del metabolismo, como por ejemplo lo es el hipometabolismo del cerebelo. Eso es bastante habitual en todos los pacientes que toman anticomiciales por la cuestión de la neuromodulación que ofrecen. Ahora, en estos casos en concreto, pues no encontramos alteraciones muy francas en el metabolismo hasta que empezamos a ver simetrías. Lo primero que llegamos a observar, que llama un poco la atención, es ciertas zonas con asimetría de la corteza cerebral, donde pareciera que por metabolismo está solamente como que un poco disminuido hacia esa zona. Pudiéramos llegar a pensar en focos hacia este nivel, pero si lo correspondemos con las imágenes de resonancia magnética, nos damos cuenta que esa zona frontal izquierda que vemos también corresponde con una alteración morfológica, que corroboramos un poco más abajo en los cortes, donde esta zona de la sustancia gris se suele internalizar hacia estar prácticamente en contacto con los caudados. Si se fijan, aquí también se ve en el metabolismo como esta zona de metabolismo muy característico de la sustancia gris se suele internalizar, y pues esto es un trastorno de la migración neuronal conocido como esquisencefalia del labio abierto. Ahora, este paciente en concreto pues no es candidato a un tratamiento quirúrgico, pero de nuevo, pensemos en que es una paciente pediátrica, que hay que sedarla para un PET, para una resonancia. Entonces, pues aquí nos ahorramos una sedación y aparte ahorramos muchísima radiación a la paciente, de nuevo, una paciente pediátrica. Otro caso, una mujer de 36 años, médico, tiene una epilepsia tónico-clónica desde los 15 años, en tratamiento con levetiracetam, un tratamiento parcial, que en general pues no vemos muchas alteraciones del metabolismo en esta imagen, salvo lo que ya les comentaba del hipometabolismo cerebelar que se ven todos estos pacientes ya tratados. En este caso fue un poco más fácil identificarlo porque sí correspondió con un típico caso en disminución del metabolismo de la corteza, sobre todo hacia la región temporal, en este caso del lado izquierdo, que al buscar una alteración morfológica, pues en este caso no existe. Ahora, la resonancia magnética también tiene este gran plus de poder dar un detalle mucho más fiable hacia decir en qué surco exactamente se está generando este foco, y pues esto es mucho más fácil para un neurocirujano entrar hacia estos niveles y poder actuar. Cambiado ya de parámetros, hablando de otras patologías como la patología cardiovascular, en general es que el PET resonancia también tiene muy buenas aplicaciones, sobre todo por cuestiones de flujos que podemos llegar a tener con los radiotrazadores de PET en sí, más lo de la resonancia magnética, de nuevo, todo esto adquirido en una misma modalidad. La resonancia magnética multimodal, pues en general esta que la vamos a poder hacer en estrés y en reposo, pues nos va a dar ciertas características funcionales, tanto morfológicas como funcionales, pero pues también tenemos la ventaja de la cuestión molecular y metabólica.
Con respecto a lo más habitual que se suele pedir para enfermedad isquémica, que es un SPECT de perfusión con Sestamibi, pues se dice que básicamente el PET resonancia tiene grandes ventajas, como lo es una mayor resolución espacial, una menor formación de artefactos por efectos scatter, o bueno, scatter es la distribución fisiológica que puede haber en otras estructuras, pero que va a atenuar nuestra imagen blanco. Atenuación por correcciones de atenuación que suele ser más precisa al poder detallar mejor estas estructuras que en la tomografía. Una imagen dinámica de primer paso que es difícil o no se puede hacer en los protocolos de SPECT, y una cuantificación de flujos miocárdicos que yo creo que es la mayor ventaja que se puede tener hacia estas imágenes. En general, pues un caso ya muy concreto, este es un caso, me parece normal. En este caso, pues en general la perfusión por nitrógeno 13 amonio está normal. Sin embargo, vemos algunas alteraciones del movimiento que se ven solamente con las imágenes de resonancia magnética. Lo que sí alcanzamos a ver es un poco de restricción hacia los flujos, sobre todo en territorio de coronaria derecha, pero bueno, sobre todo, les digo, esta cuestión cuantificable de los flujos que hay hacia cada vaso no es tan valorable con el SPECT tradicional. Y pues también tenemos otras ventajas, modalidades de estudio difíciles de hacer por la medicina nuclear tradicional, como en la tecnología SPECT, que son las viabilidades miocárdicas, pero con FDG, el mismo biomarcador con el que evaluamos la función de los tumores, pues en este caso sirve para decir si una porción del tejido miocárdico pueda estar aún viable o no, o si vale la pena que ese paciente entre de nuevo a reperfusiones. Este es un caso con SPECT primero. Es un defecto de la perfusión que se observa hacia la cara inferior y se extiende hacia las caras inferolaterales desde el tercio apical hacia el basal. Entonces, esta alteración que se vio por SPECT se pudo corroborar si es que realmente había viabilidad en este segmento o no, ya que era un paciente relativamente joven, hacia la sexta década de la vida, pero con una clase funcional bastante disminuida de manera reciente. Lo que vemos en la imagen de metabolismo con FDG, si se ven, es una imagen que hace un poco más de ruido, ¿no? Se ve como que mucho fondo en la captación. Yo sé que no se parece tanto a esta otra imagen, donde no se ve un poco más claro el miocardio. Pero lo que vemos en la imagen con FDG básicamente es que esa pared inferior y lateral tiene metabolismo. Eso quiere decir que es miocardio viable. Entonces, un buen motivo para celebrar que tenemos este tipo de tecnologías y que pues son útiles para los pacientes. Vamos con la siguiente parte. Buenas tardes. Dando continuidad con el temario, hacemos abordaje con las patologías oncológicas con los diferentes radiotrazadores con los que contamos en el servicio. Vamos a iniciar con el caso de 18-fluoroetiltirosina. Entonces les presento, este es un paciente masculino que ingresa al servicio con un antecedente de un glioblastoma grado 2 frontal derecho. Él ya había sido intervenido y venía para su control. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué vamos a encontrar? Vemos los cambios morfológicos o la adquisición por resonancia. Cabe resaltar que el protocolo incluye todo el protocolo de una resonancia cerebral habitual. La secuencia morfológica T1, T2, T2 en FLAIR para ver edema, una tractografía, una difusión, susceptibilidad y las fases contrastadas. Este es lo morfológico, es lo que encontramos, pero cuando hacemos ya la parte molecular, ¿qué vamos a encontrar? Que lo que veníamos describiendo como bordes o cambios inflamatorios tenía captación del radiotrazador. ¿Y qué característica tenía esta captación? Pues que entre el primero y el control esta captación se focalizó e incrementó la captación. Es así como cuando hacemos la relación tumor-fondo,
que es la relación del borde o de donde está captando con el parénquima normal. Esta relación es 2.2 para un corte normal, en este caso de 1.9, que queda positivo para tejido tumoral. Cuando aplicamos el software que tenemos en el servicio para el volumen tumoral molecular, vemos que hay un incremento significativo en el volumen. Este incremento fue pues de 984%. Veíamos que era algo lineal, pero que progresó. ¿Qué características moleculares tiene el FET? Los aminoácidos radiomarcados se caracterizan por tener una alta captación selectiva ¿de qué? Del tejido glial proliferante, con una baja captación del tejido cerebral normal. Entonces, la probabilidad de habernos equivocado justo con la tasa del tumor fondo tan alta de que fuera residual era mínima. La captación del FET se correlaciona significativamente ¿con quién? Con la densidad de las células tumorales y la tasa de proliferación, así como de la densidad microvascular y la neoangiogénesis. La sensibilidad de este estudio va a ser del 93% y una especificidad del 91%. Posteriormente presentamos un caso, ya este es un PET resonancia, pero ¿con qué radiotrazador? Con una F nota octeótride o un FOC. ¿Y a quién presentamos aquí? Vamos a presentar a una mujer de 60 años que asistía ¿para qué? Para su resonancia de control postquirúrgico, con su PET de resonancia, marcada ¿con qué? Con el FOC, buscando ¿qué? Expresión de receptores de somatostatina. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos en resonancia? Los cambios quirúrgicos. ¿Qué va a haber? Los cambios por craneotomía, un pequeño hematoma subdural, el edema en el parénquima adyacente. Todo esto en relación con su antecedente de su meningioma de la convexidad, que era atípico. ¿Por qué atípico? Por el tamaño y por la localización. Vemos que la captación está mínima aquí en un borde. Entonces, bueno, le fue muy bien a la paciente, pero ¿qué pasó? Que la paciente tenía otro meningioma atípico, un segundo, de menor tamaño, no identificado en estudios previos, que el cual medía 14 milímetros. Este segundo lo da atípico, su apellido, por estar dependiente del tentario. Este fue un hallazgo incidental en su resonancia con PET control. Esta es la captación fisiológica de la hipófisis y pues ya era el segundo meningioma. Este es otro caso, esta es una paciente, también mujer, de 62 años, con un meningioma atípico. ¿Por qué atípico? Este había sido resecado 6 veces, había requerido tratamiento con lutáceo, pero recurría. ¿Y qué podemos ver? Por resonancia que hay sus cambios quirúrgicos antiguos, una gran tumoración heterogénea, necrótica, con componente que intracerebral, extraaxial, intracerebral y extracraneal. ¿Y por qué? ¿Y qué características moleculares tenía? Que tenía expresión de receptores de somatostatina, con un volumen tumoral de 600 cc y un volumen tumoral molecular de 564. Esta paciente fue llevada a resección quirúrgica, nos comentaron que fue en 2 tiempos, primero uno intracraneal y después extracraneal. La paciente la tuvimos en el control postquirúrgico. ¿Y qué encontramos? Este es el análisis volumétrico que tenemos mediante el MinSoftware que hay en el servicio y vemos cómo de un volumen inicial molecular de 564 se redujo a 168, a 118. Esto es una reducción del 80%. Características de este caso y por qué nos aportó. Vemos que ya la expresión de los receptores solo está en la porción ósea, que nos comentaban que fue la que se reservó, porque si era pues
técnicamente difícil. Y vemos también cómo la resonancia nos permite el detalle y el contraste de la evaluación de los tejidos en cabeza y cuello. Veíamos cómo se puede ver toda su inflamación, además de de la expresión de los receptores. Entonces, es así como las imágenes PET con los ligandos de los receptores de somatostatina tipo 2 permiten delimitar la extensión del meningioma. ¿Para qué? Para la planificación del tratamiento, identificar los diagnósticos diferenciales, así como su recaída. Muestran un mejor contraste de la lesión en relación con el fondo. ¿Por qué? Porque hay una captación insignificante tanto en las estructuras óseas como en el parénquima no afectado. Puede diferenciar la recidiva del meningioma de los cambios relacionados con el tratamiento con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 79%. Cabe resaltar que el FOG también lo usamos en la evaluación de los tumores neuroendocrinos. ¿Qué nos aporta la hiperresonancia en cuanto a enfermedad hepática? Este es un paciente masculino de 72 años quien en su estudio de rutina por el médico general, por el médico de familia, le detecta hepatomegalia. Entonces, él asiste y le solicitan con unos marcadores tumorales bajos. Entonces, le solicitan su PET-MR de cuerpo completo, pero que encontramos una lesión hepática. Todos los estudios de lesión hepática cuentan con evaluación de cuerpo completo. En cuanto a la parte morfológica por resonancia que encontramos, una gran tumoración que comprometía que todo el lóbulo hepático izquierdo tiene una cicatriz central, no tenía grasa. ¿Y qué pasaba con su comportamiento molecular? El comportamiento molecular era que tenía captación focal en un borde. Entonces no toda la lesión. Cabe resaltar que el FDG no se capta en el hígado, pero en esta lesión sí tenía. Entonces es así como nos daba la sospecha de que fuera una lesión de moderada a alta malignidad, ¿no? Este paciente le hicimos la volumetría, tenía un volumen tumoral metabólico de 2.200 y una tasa glucolítica de 4.661. Posteriormente, este paciente fue llevado a hepatectomía izquierda, donde encontraron una tumoración con un peso de 1960 para una correlación con nuestro volumen de 2.200 y qué característica tenía en su reporte, pues entonces que era un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, grado 2 con patrón convencional. ¿Y para qué el PET-MR? ¿Qué beneficios aporta en la patología hepática? Entonces, esta herramienta se ha convertido en una potente técnica híbrida de imagen molecular en la práctica clínica, porque va a aportar información anatómica y metabólica completa. La ventaja de las imágenes en patología hepatobiliar es que se incluye pues, la evaluación del cuerpo completo, permite una mejor detección de las pequeñas metástasis, una menor exposición a la radiación, además de de caracterizar adecuadamente estas lesiones. Los protocolos, como dijimos previamente, incluyen la evaluación del cuerpo total. ¿Qué tenemos? El PET-MR en pediatría. Este es el caso de un paciente masculino de 17 años, ampliamente conocido en el servicio. Él tenía una leucemia aguda linfoblástica tipo B, requirió tratamiento con quimioterapia, radioterapia y trasplante de médula ósea. Este paciente vemos cómo tenemos 3 resonancias con escaso periodo de diferencia, ¿verdad? Del 27 al 30 y del 17. Este paciente veíamos cómo evolucionaba y respondía rápidamente. Tiempo de duración del estudio estaba 1:30 en el resonador. Siempre teníamos la disponibilidad de anestesiología y que veíamos cómo rápidamente iba evolucionando.
aquí prácticamente negativo, y acá ya hay actividad en la médula ósea. ¿Y qué más tenía? Que del 30 de junio al 17, en tan solo 20 días, tuvo infiltración renal, unos implantes en su riñón, así como en la médula ósea. Este paciente, que se le realizó pues más de 6 PET resonancias con FDG hasta en su seguimiento, pues. Este es otro paciente masculino que ingresaba para estadificación de un linfoma cutáneo primario. Solo tenía una lesión palpable, la que le biopsiaron en su brazo izquierdo. Pero ¿qué pasó cuando hicimos el PDMR? Este es un PDMR de cuerpo completo con FDG. Entonces, pues vemos la biodistribución fisiológica, pero ¿qué encontramos? Imágenes focales, nodulares, con alta captación, con alto metabolismo, que solo conocían la del brazo. Vamos a ver que tiene infiltración ósea y un implante en peritoneo. Este paciente también se hizo bajo sedación, una duración de 1 hora y media, y que se concluyó pues que su volumen tumoral metabólico era de 20 mililitros con una tasa glucolítica de 69. Con una infiltración ósea. Entonces, esta modalidad de PET resonancia en pediatría es una modalidad segura, sensible y eficiente en los niños, que permite la estadificación y la reestadificación con una exposición menor hasta del 80% al compararlo con el PET-CT. ¿Qué tenemos en cuanto a la evaluación de pelvis en los hombres? Pues la principal patología que nos llega es la prostática. ¿Qué hacemos? ¿Con quién vamos a marcarlos? Los vamos a marcar con PSMA. Este es un caso de un paciente masculino de 72 años conocido con cáncer de próstata y una AP del 23. Hacemos la evaluación complementaria de cuerpo completo. ¿Y qué hacemos? Ya después la pelvis. Vemos cómo tiene tanto su patología prostática como extraprostática. Cabe resaltar que el estudio incluye el protocolo de próstata, el dirigido a la próstata y de cuerpo completo. Este es otro paciente que se le hace, es otro paciente masculino que tiene recurrencia bioquímica. Dentro de su seguimiento inicial tenía un AP de 0,21 en abril, nanogramos por mililitro, y el mes siguiente en 0,25 nanogramos. Se hace un PET-CT de este paciente, el PET-CT no encontramos nada, lo llevamos a resonancia, le hacemos la pelvis, pues con atención a pelvis, ¿y qué encontramos? Un pequeño ganglio linfático de 3 milímetros. Que tenía un Sulmax de 4.9, pero ¿qué pasó? Que en su fase tardía, en su adquisición tardía, tenía incremento. Este incremento es característico de la patología maligna, por lo que se dejó como depósito secundario. El PET con PSMA está establecido para evaluar la recurrencia bioquímica, incluso en los niveles tan bajos de AP. También ha mostrado interesantes aplicaciones para la detección de tumores, la estadificación primaria, la evaluación de la respuesta y la planificación al tratamiento. A modo de generalidades, el PSMA es una glucoproteína transmembrana de tipo 2 con una alta expresión en casi todas las células del cáncer de próstata. Solo el 5 al 10% de estos casos no lo presentan. El PDMR demostró tener un mayor valor pronóstico para localizar el cáncer sobre el PET-CT. ¿Apoyado en qué? En la resonancia multiparamétrica con una sensibilidad del 80%. ¿Qué hay en cuanto a la evaluación de pelvis en patología femenina? Entonces, esta es una femenina de 37 años que ingresa para estadificación por un CACU. Lo hacemos con el radiotrazador FDG. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues ya sabemos que hacemos el cuerpo completo para posteriormente hacer la pelvis. Esta paciente en la evaluación por resonancia tenía una tumoración heterogénea, necrótica, que infiltraba los parametrios, la pared pélvica, la vagina y el recto, que tenía adenopatías infradiafragmáticas y supradiafragmáticas.
para posteriormente volver a, después de 3 ciclos de quimioterapia, asiste al control y que encontramos que hay una respuesta metabólica completa. Entonces, los cánceres pélvicos ginecológicos, como el del cuello uterino, del endometrio, ovario, vagina y vulva, ocupan el 15% de todos los cánceres más frecuentes en el mundo. El PDMR permite una correlación anatómica directa, dado por el mejor contraste de tejidos blandos, el registro conjunto de las imágenes moleculares y metabólicas y anatómicas con una menor exposición a la radiación. ¿En dónde? En el diagnóstico y en el seguimiento de estas. A modo de conclusiones, ¿qué encontramos? Entonces, que el PET de resonancia nos va a permitir un mejor contraste en los tejidos blandos, principalmente en donde, en cerebro, pelvis y cuello, con una exposición a la radiación menor. Ya dijimos que era del 80% al compararlo con el PET-CT. Es ideal para estudios neurológicos y algunos tipos de cáncer. El PDMR, como vimos, ha permitido la integración de nuevos radiofármacos. Vimos que teníamos FDG, vimos que tenía tirosina, que teníamos octeótride, nos faltaron unos como el fluoruro de sodio, está el PSMA. ¿Y qué permitía? Pues la evaluación multiparamétrica, así como la evaluación volumétrica, mediante el uso de la inteligencia artificial. Cabe resaltar que el PDMR es una herramienta prometedora en la medicina personalizada. Y sería todo por el momento. Muchas gracias.